Shanga, 2018. Se invirtieron millones para conquistar un imperio. Solo tardaron 24 horas en quemarlo todo. Veremos las imágenes que la marca consideró ingeniosas, pero que una cultura milenaria vio como una ofensa intolerable. Descubrirás los mensajes privados que transformaron un tropiezo mediático en una catástrofe global sin retorno. Entenderás cómo un imperio de la moda se autodestruyó en cuestión de horas, perdiendo millones y su lugar en el mayor mercado del mundo. Esta es la historia del día en que la ambición encontró su límite. Prepárate. Shanga, 2018. Una metrópolis futurista que palpitaba con la energía de 1.000.000 de sueños, donde el resplandor de los rascacielos rivalizaba con el brillo de una ambición global. Era aquí, en el epicentro de la economía asiática, donde se libraba una de las batallas más fascinantes del siglo XXI, la conquista del mercado de lujo. Y en ese campo de juego de oro y seda, una casa de moda italiana se preparaba para su jugada maestra. Dolce & Gabbana. Fundada en 1985 por la visión audaz de Domenico Dolce y la excentricidad creativa de Stefano Gabbana, esta emblemática firma había esculpido su lugar en el firmamento de la alta costura. Sus diseños, una oda a la opulencia barroca, la sensualidad mediterránea y el glamour italiano, habían vestido a las estrellas más grandes y capturado la imaginación de una élite global. Pero en 2018, su mirada estaba fija en un objetivo mucho mayor, el vasto y lucrativo mercado chino. Un continente de consumidores emergentes cuyo poder adquisitivo representaba ya una porción vital e indispensable de sus ingresos globales. La expansión en Asia no era solo una oportunidad, era una necesidad estratégica, la promesa de un futuro dorado. El día clave se marcó en el calendario, 21 de noviembre de 2018. La ciudad elegida, Shanghái. El evento, The Great Show. No sería un simple desfile, la casa italiana había concebido una cumbre de lujo sin precedentes, un espectáculo monumental diseñado para ser el broche de oro de su ambición asiática. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Millones de dólares fueron invertidos en cada detalle, desde la majestuosa puesta en escena hasta la curada lista de celebridades e influencers chinos e internacionales, todos convocados para presenciar la consolidación de Dolce & Gabbana en el continente. Se esperaba un despliegue de grandiosidad y sofisticación que resonaría por todo el mundo, un testimonio del poder y la influencia de una marca que creía entender el lenguaje universal del lujo. Sin embargo, en el intrincado tapiz de esta expansión, no todo era novedad. Apenas un año antes, en 2017, la marca había tropezado con una campaña de fotos en Pekín, una serie de imágenes que, para muchos, resultaron ajenas, incluso insensiblemente descontextualizadas de la realidad china. Aquella controversia, aunque brevemente contenida, dejó una huella sutil, una advertencia apenas perceptible en el frenesí de la expansión global. Una señal de que la fina línea entre la apreciación cultural y el malentendido era más delgada de lo que se asumía. Ahora, en la víspera de The Great Show, la ciudad bullía con una mezcla de anticipación y el eco silencioso de las cámaras de televisión internacionales. Los focos se ajustaban, las pasarelas esperaban y el equipo de Dolce & Gabbana trabajaba sin descanso, ajeno al torbellino que se gestaba más allá de los reflectores. Mientras las limusinas comenzaban a desfilar por las calles iluminadas de Shanghái, nadie podía prever que la grandiosa celebración de la moda estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las crisis reputacionales más devastadoras en la historia del lujo. Un cataclismo digital que se desencadenaría con la velocidad de un rayo y la furia de un tifón, y que dejaría una marca imborrable mucho más allá de las fronteras de China. La reacción inicial en las redes sociales chinas no tardó en manifestarse. En Weibo, el equivalente local de Twitter, miles de usuarios expresaron su indignación. No era solo la torpeza de la modelo o el tono burlesco del narrador, era la suma de gestos, la representación de una mujer china como alguien incapaz de manejar utensilios básicos de la cultura occidental. Todo ello teñido de un orientalismo que muchos percibieron como racista. La campaña, lejos de ser una celebración, se transformaba en un manifiesto de la incomprensión cultural. La controversia, en un principio un rumor digital, comenzaba a solidificarse. Pero lo que era una crítica a una campaña desafortunada, mutó en una crisis de proporciones sísmicas con la filtración de unas capturas de pantalla. En ellas, se mostraba una conversación privada supuestamente mantenida entre el cofundador de la marca, Stefano Gabbana, y una modelo asiática llamada Michaela Pontantranova. Las respuestas de Gabbana, cargadas de vulgaridad y desprecio hacia China y su gente, tildando al país de mafia ignorante y sucia y a la campaña de basura, eran incandescentes. Estas palabras no eran un desliz publicitario, eran un ataque directo, hiriente y personal que desvelaba una profunda animosidad subyacente. La defensa oficial de la marca llegó de inmediato, pero de forma predecible y poco convincente, las cuentas de Stefano Gabbana y de la marca en Instagram habían sido hackeadas. Sin embargo, en el voraz ecosistema digital chino,
Esta excusa no solo carecía de credibilidad, sino que se percibió como una ofensa adicional, una negación cobarde de la responsabilidad. La disculpa implícita en la afirmación del hackeo era un eco hueco ante la virulencia de los mensajes filtrados. La chispa se había convertido en un incendio forestal. La ira se propagó con una velocidad inaudita. Celebridades chinas, que inicialmente se preparaban para la gala, anunciaron su boicot masivo al evento. Zhang Ziyi, Li Bingbing, Chen Kun y otros íconos de la cultura y el entretenimiento declararon públicamente que no asistirían. Modelos que ya se encontraban en el backstage, algunos incluso vestidos con los diseños de la colección, comenzaron a retirarse. El show de Shanghái, la producción más ambiciosa de la marca fuera de Italia, se desmoronaba ante los ojos del mundo en tiempo real. La tensión en el Mercedes-Benz Arena era palpable. Mientras la marca y sus representantes intentaban desesperadamente contener la hemorragia, la Oficina Cultural de Shanghái, bajo la presión de la indignación pública, se vio obligada a intervenir. Los rumores de cancelación se confirmaron. El gran show no se celebraría. La noticia se difundió como la pólvora. El evento, que había requerido meses de planificación y millones de euros de inversión, era suspendido apenas unas horas antes de su inicio. Los reflectores que debían iluminar la pasarela permanecieron apagados, símbolo de una oportunidad perdida y una reputación hecha jirones. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Las principales plataformas de comercio electrónico de China, incluidas Tmall.com, comenzaron a retirar los productos de Dolce & Gabbana de sus inventarios digitales. Las tiendas físicas, que operaban bajo un clima de creciente hostilidad, vieron cómo sus existencias eran retiradas de los escaparates por los propios consumidores y minoristas que temían ser asociados con la controversia. Lo que antes era un sinónimo de lujo y exclusividad, ahora era una marca tóxica, una paria en el mercado más importante para el sector de la moda de alta gama. Para los diseñadores, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, el alcance de la catástrofe debió ser abrumador. Testigos describieron un ambiente de caos y desolación en los camerinos. La magnitud del enfado chino no era solo una crítica pasajera, era una condena cultural rotunda, un rechazo visceral que resonaría mucho más allá de las fronteras de China y que marcaría un antes y un después en la relación entre las marcas de lujo occidentales y el poderoso consumidor asiático. El torbellino de la indignación digital había destruido un espectáculo, pero lo que era más grave, había abierto una herida profunda en el tejido de la marca que, para muchos, jamás sanaría por completo. Las consecuencias, de hecho, se manifestarían con una rapidez y una brutalidad que pocos podrían haber predicho, transformando la controversia en un caso de estudio sobre los peligros de la insensibilidad cultural en la era global. En las horas y días que siguieron al fatídico post y las incendiarias declaraciones de Stefano Gabbana, el panorama comercial de Dolce & Gabbana en China se desmoronó. Las principales plataformas de comercio electrónico del país, desde Tmall de Alibaba hasta JD.com y el gigante de artículos de lujo Net-a-Porter China, retiraron de inmediato los productos de la marca de sus catálogos. Lo que antes había sido una presencia omnipresente en el mercado digital más grande del mundo, se convirtió en un vacío. Los embajadores de la marca, celebridades influyentes que eran cruciales para conectar con el consumidor chino, rescindieron sus contratos públicamente, distanciándose rápidamente para evitar ser arrastrados por la marea de condena. Este boicot masivo no fue una mera interrupción temporal, fue una sentencia de muerte comercial para Dolce & Gabbana en China, al menos en su forma previa. Las ventas se desplomaron en picado, no solo en línea, sino también en las tiendas físicas, donde los consumidores chinos, impulsados por un fervor nacionalista sin precedentes, se negaban a entrar. El daño a la reputación fue inconmensurable. La marca, que hasta entonces había proyectado una imagen de lujo aspiracional y audaz, fue percibida ahora como arrogante, despectiva y profundamente irrespetuosa. La etiqueta Made in Italy perdió su encanto cuando se vio empañada por lo que muchos consideraron un insulto personal a su cultura milenaria. Ante la magnitud del desastre, Domenico Dolce y Stefano Gabbana emitieron un video de disculpa formal, pronunciado en mandarín con subtítulos, expresando remordimiento y prometiendo aprender y entender la cultura china. Pero para muchos, el gesto fue tardío y careció de la autenticidad necesaria para reparar la ofensa. La herida era demasiado profunda, el resentimiento demasiado arraigado. Años después, a pesar de sus esfuerzos por rehabilitar su imagen, Dolce & Gabbana sigue siendo una sombra de lo que fue en el mercado chino, luchando por recuperar la confianza y el afecto de una nación que no olvida fácilmente un agravio. El escándalo de Dolce & Gabbana no fue solo una catástrofe para una marca, fue una llamada de atención sísmica para toda la industria del lujo y el comercio global. Obligó a otras marcas occidentales a reevaluar urgentemente sus estrategias en China, a invertir en una comprensión cultural más profunda y a ser exquisitamente cautelosas con sus mensajes de marketing. Se convirtió en el ejemplo paradigmático del inmenso poder del consumidor chino, capaz de dictar la fortuna de imperios de la moda con la punta de un dedo en un teclado.
Las marcas aprendieron, a menudo por las malas, que la globalización no significaba una homogeneización de los valores, sino un viaje delicado por un mosaico de sensibilidades culturales. Así, la caída de Dolce & Gabbana en China se erige como un monumento sombrío a la fragilidad de la reputación en la era digital y a la potencia indomable del nacionalismo cultural cuando se canaliza a través del consumo. Es una historia que subraya la vital importancia de la empatía y el respeto genuino en un mundo interconectado, donde un simple me gusta puede elevar una marca a la estratosfera, y un no me gusta colectivo puede precipitarla al abismo. El legado de este escándalo no es solo la pérdida de millones o la reputación empañada de una casa de moda, es la verdad universal de que, en el intrincado tapiz del comercio global, la cultura no es un telón de fondo, sino el mismo escenario, y su respeto, la divisa más valiosa de todas. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.